Entonces, el tema de hoy lleva como título las transiciones de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, somos la iglesia, ¿no es cierto? No hablamos de el local, ¿no? Que a veces se le llama templo. No. Hablamos de las personas. Nosotros somos la iglesia del Señor, no las paredes, ¿no? Entonces, hemos visto en la Biblia que la iglesia, en toda la palabra de Dios, ha tenido transiciones. La palabra transición significa cambio, ¿no? Ha tenido cambios, ¿no es cierto? Ha tenido transformaciones. Eso significa transiciones. Entonces, de tal manera que ha ido cambiando hasta llegar luego, ¿no es cierto?, a la iglesia de estos tiempos, ¿no? La cual debe estar preparada para su última transición, que es la iglesia en el cielo. Lo que trato de hacer, lo que voy a hacer en este momento es compartir la enseñanza, ¿no? Primero decirla, contarla a grosso modo, para luego ya explicarla con los versículos. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, vamos a poner ahí, por favor, la imagen. Hay una imagen que, una vez más, nuestra hermanita Reina tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, damos gracias al Señor y también, agradecemos también a los hermanos que apoyan, en este caso a nuestra hermanita Reina, ¿no? Que también ahora está ya a tiempo completo aquí en estas cositas. Bueno, aquí está el tema, las transiciones de la iglesia, o sea, los cambios que la iglesia ha tenido. Porque digamos que la iglesia, como la conocemos hoy, no siempre ha sido así. Miren, les explico. Comenzamos con la primera. La Biblia, porque todo lo que enseñamos aquí en esta iglesia es con textos, con versículos, ¿no? Ajá, aquí vemos, la Biblia habla que el comienzo es la iglesia en el desierto. Ahora vamos a explicar qué significa eso, la iglesia en el desierto. Esto es el pueblo de Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Israel. Ahí comenzó, la iglesia en el desierto. Pero luego, en los tiempos de David, hubo en David el corazón de construir un templo. Pero no lo hizo él, sino su hijo Salomón. Y se construyó un templo. Y pasó la segunda transición, de la iglesia en el desierto a la iglesia en el templo, ¿no? Muy bien. Pero luego, pasado el tiempo, hermano, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Pentecostés, y cuando Pedro predicó, se entregaron en el primer sermón, se entregaron 3.000, en el segundo 5.000. Entonces no había templo que pueda, sostener tanta gente. Y dice la Biblia que la gente se congregaba en el templo y en las casas. Entonces, la iglesia en el desierto, así empezó, la iglesia en el templo, ¿no es cierto? La iglesia en las casas, todo esto ya lo hemos vivido, pero luego de eso, la Biblia habla que el reino de Dios es semejante, ¿no es cierto?, a un pescador que toma sus redes y pesca, gana almas, ¿no es cierto?, con sus redes, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir entonces que ahora estamos viviendo los tiempos de la iglesia, ya no en el templo ni en las casas, sino la iglesia en las redes. Esto que está acá es algo que pasará antes de la última transición, la iglesia en el cielo. Muy bien, repetimos, ¿ya? Aquí está esta enseñanza es de nuestra iglesia. Aquí está el logo. Muy bien. Entonces, comenzó la iglesia en el desierto. Luego de eso, la iglesia en el templo. Lo conocemos hasta el día de hoy. Pero al crecimiento que hubo desde el Pentecostés, ¿no es cierto?, no hay templo que sostenga toda la gente. Entonces nos congregamos en el templo y en las casas. Pero la Biblia dice que antes de la iglesia en el cielo, el reino de Dios, el ganar las almas, será como un pescador que pesca, pero con sus redes. ¿No es cierto?
así será la iglesia, dice. Por eso le hemos puesto la iglesia en las redes. Porque hoy estamos predicando la iglesia ya no en los templos ni en las casas. Hoy es el tiempo de predicar la iglesia por las redes, por el Instagram, por el Facebook, por el YouTube, ¿no es cierto? Y también por todo tipo de grupos, ¿no es cierto? La iglesia en las redes. Y esta es la penúltima transición antes de la última, que puede ser en cualquier momento, la iglesia en el cielo. Muy bien, entonces, vamos en este momento, hermanos, a prepararnos para poder oír y para poder, digamos, entrar a este estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Recuerda que esta imagen, ¿no?, con todos los versículos bíblicos, esta enseñanza resumida en la imagen, la tenemos nosotros, digamos, al acabar el culto, lo vamos a obsequiar a todo miembro, a todo amigo, a todo invitado, ¿no es cierto?, de esta congregación, de otra congregación, a un grupo que tenemos nosotros, no al Facebook de la iglesia, no, ni al Facebook mío, no, sino a un grupo que tenemos que si todavía no has entrado, es libre, o sea, puedes entrar, ¿no? El grupo se llama La Gloria de Dios Grupo. La Gloria de Dios Grupo, ¿no? Acá están todos los hermanos que hay, son muchos hermanos, ¿no? Pero queremos crecer mucho más, ya que tenemos como idea en algún momento siempre los lunes soltar versículos o mini prédicas, ¿no? Tanto para el Instagram como también para el grupo, ¿ya? Muy bien, entonces, entremos a la palabra. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Esas son las transiciones de la iglesia. Quiero decir también una cosa muy clara, ¿no?, antes de empezar. La iglesia en el desierto, porque así le llama la Biblia, no, una cosa es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no, la Biblia le llama la iglesia en el desierto. Pero tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es la iglesia del Padre y otra cosa es en el Nuevo Testamento, en la gracia, no en la ley, en la gracia, la iglesia del Hijo. Por eso es de que Cristo dijo en el libro de Mateo 16, 18, Él le dijo a Pedro, ¿no es cierto?, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi iglesia. Entonces, Israel era la iglesia del Padre en el desierto, que la sacó de Egipto. Pero, digamos, esto fue en el desierto y allí también con David se inició el construir un templo que se hizo con Salomón. Pero luego vino la iglesia del Hijo, la que es dirigida por el Espíritu Santo, ¿es cierto? Y esta es la iglesia como la conocemos hoy, la iglesia que se congrega en el templo y en las casas, ¿no? La que hoy se mueve por las redes, la iglesia en las redes, y la iglesia que se irá al cielo, ¿ya? Eso quiero aclararlo, ¿no? Muy bien, comenzamos, mis queridos hermanos, comenzamos. Sé que esta palabra por momentos va a ser un poquito complicada, pero si escuchas mi consejo que trato siempre de enseñarte, este no es momento de barrer, no es momento de trapear, no es momento de cocinar, es momento para que estés con tus hijos y si son muy chiquitos, un juguetito o algo para que juegue y atento a la palabra, ¿ya? Muy bien, la iglesia en el desierto, así empezó, la iglesia en el desierto, pero la iglesia del Padre, no la iglesia que hoy somos, que es la iglesia del Cordero, la iglesia del Hijo. La iglesia en el desierto. ¿Dónde le llama iglesia la Biblia? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde se le llama iglesia en la Biblia al pueblo de Israel? ¿Dónde? Bueno, vamos a Hechos 7:38. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Así como yo, un cafecito caliente, ya vino el frío, para poder compartir juntos, ¿no?, la palabra de Dios. Muy bien, dice la Biblia, este es aquel Moisés, está hablando de los tiempos antiguos de Moisés, este es aquel Moisés
que estuvo en la congregación en el desierto. Yo sé, estás pensando, un momentito, pastor, ahí no dice iglesia, ahí dice congregación. Claro, lo que pasa es de que esta versión, la versión Reina y Valera del 60, le llama congregación. Pero permíteme llevarte a dos versiones que son, pero para eso vamos a salir para verlo aquí, en la diapositiva. Mira, acá está. Vamos a ver dos versiones que son muy confiables y que yo te recomiendo que la tengas a primera mano. Una es la Biblia textual, que es una versión muy buena, ¿no? Muy fiel al original. La Biblia textual. Y otra es la versión Pratt. La versión Pratt. Muy buena también. Muy fiable, muy fiel. ¿Ya? Vamos a verla. Este mismo versículo. Hechos 7:38 en la Biblia textual. Muy bien. Vamos para allá. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a usar aquí nosotros, mediante este programa, que también me lo instaló mi hijita Reina. Es un programa que trae aquí, usted puede ver muchas Biblias muy buenas, y aparte comentarios, y aparte diccionarios, y bueno, ya. Entonces, acá estamos en la versión Reina Valera del 60. Vamos a irnos a la versión Biblia textual. Muy bien. Ahora miren la Biblia textual como dice. Aquí está, Hechos 7:38. Dice la palabra. Hablando de Moisés, es el que estuvo. Ahora, ¿cómo le llama? La Reina Valera es una Biblia un poquito general, ¿no es cierto? Y por eso le llama congregación. Pero en sí la congregación, esa palabra griega es eclesía, ¿no? Pero mira, nota aquí. ¿Cómo le llama la Biblia textual? Moisés estuvo con la iglesia, pero esta iglesia no somos nosotros, no es la iglesia del Cordero, es la iglesia del Padre. Usted sabe que la iglesia del Padre es Israel y la iglesia del Hijo somos nosotros. Pero es la primera mención, ¿no es cierto?, en la transición de la iglesia. Entonces, la iglesia en el desierto. Este es el comienzo, ¿lo ve? Entonces, vamos a ver aquí también la versión Pratt, ¿ya? La versión Pratt. Muy bien. Mira cómo le llama aquí también la versión Pratt. Dice, hablando de Moisés, estas dos versiones son muy buenas, te las recomiendo para un estudio profundo, muy fiel. Este es el que estuvo, dice, en la iglesia. ¿Ves? En la iglesia, ¿en dónde? En el desierto. Por eso dijimos, desierto. Y si no me crees mucho, vamos a irnos a ver la palabra griega. ¿Ya? Aquí está la palabra griega. Aquí está el mismo versículo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Aquí está la palabra griega. Y nota, ¿qué dice? ¿Ves? Es la G1577, que es la palabra griega eclesía, de donde viene al español iglesia. Muy bien, salimos entonces. Muy bien. Entonces, mis queridos y amados hermanos, podemos ver que bíblicamente en el libro de Hechos 7:38 se le llama la iglesia, pero la iglesia del Padre, no nosotros, la iglesia del Padre, ¿es cierto? Se le llama al pueblo de Israel. Y ese es el inicio, ¿no? Es el inicio. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, que se le conoce como la iglesia en el desierto, ¿no? El inicio de la iglesia en el desierto. Entonces, esa primera iglesia salió de Egipto. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros? Que si nosotros somos iglesia, entonces es importante salir del mundo. Los que son iglesia saldrán del mundo. Cuando hablo de salir del mundo, no nos referimos a que no estudies, no trabajes, no se refiere a que no salgas a la calle o no vayas de repente a un mall a pasear, no, o al parque, no.
Salir del mundo significa salir del pensamiento y sistema pecaminoso de ese mundo. Entonces la iglesia no vamos por ahí. No somos de Egipto, el mundo. ¿No es cierto? Salimos de Egipto como ellos, la primera iglesia. Ahora, pero dice que salió al desierto. Eso también me da otra enseñanza a mí. La primera, que la verdadera iglesia sale del mundo. La segunda es que a veces en el camino de Dios, a los que son iglesia, va a haber desiertos. Entonces, si tú estás creyendo que servir a Dios es un camino de, digamos, de pétalos de rosas, es un camino de perfumes, de ungüentos, es un camino donde no hay problemas, donde de repente ya, digamos, ya no te va a llegar el recibo de la luz, ya no te va a llegar el recibo del agua. Si tú estás pensando eso, permíteme, digamos, decepcionar tu pensamiento. No es así. Así como la iglesia salió al desierto y se le conocía como la iglesia en el desierto, todo aquel que ha nacido de nuevo y somos iglesia, a veces pasaremos desiertos, a veces pasaremos problemas, pero yo hoy te animo en el nombre de Jesús, que tú te aferres a Dios, ¿no es cierto? Que te aferres a Dios. Hay personas que a veces tienen el pensamiento, desde que empiezo a servir a Dios, el diablo se me levanta. ¿Y qué creías? ¿Que te iba a soltar? ¿Qué creías? ¿Que te iba a regalar así de simple? No, hermano. No, pero el diablo se me levanta. Entonces, ¿por qué se me levanta? Bueno, se te levanta porque no te quiere soltar. Van a haber problemas, pero yo te animo. Si tú amas a Dios, sigue adelante. Si tú amas a Dios, aférrate a Dios. Si tú amas a Dios, tómate de las manos de Dios. Como Jacob, que dice que se agarró del ángel y no lo soltó hasta que lo bendiga. Entonces, hermano, la iglesia en el desierto es lo primero en la transición que vemos nosotros de la iglesia. La iglesia en el desierto. ¿No es cierto? Muy bien, ahora vamos a ver la segunda. La segunda es la iglesia en el templo. La iglesia en el desierto, primera. Segundo, la iglesia en el templo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, del 1 al 3. Vamos para allá, por favor. Primera de Reyes, capítulo, la iglesia en el templo. Primera de Reyes, capítulo 9, del 1 al 3. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, mientras que tomamos aquí juntos un cafecito en el amor del Señor. Muy bien, hermanos. Mira, aquí vamos a ver, como ya vimos, la iglesia estaba en el desierto, la iglesia del Padre, ¿no? La iglesia, no nosotros, la iglesia de Jesús. Porque como bien hemos dicho hace un momento, Cristo le dijo a Pedro, ¿no? Bien has dicho, ¿no es cierto? Ahora le dijo, ¿no es cierto? Edificaré sobre esta roca, le dijo, ¿no? Edificaré, no dijo la iglesia, ¿no? La iglesia del Padre que viene desde el desierto, Israel. No. Edificaré mi iglesia. Nosotros somos la iglesia del Cordero que es guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, la iglesia del Padre empezó en el desierto, ¿no es cierto? Luego le mandó el modelo Dios a Moisés para que se arme un tabernáculo en el desierto. Pero luego David, el salmista David, tuvo un sentir en su corazón, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté en mi casa, ¿no? Mi casa bien construida, mi casa bien levantada, mi casa bien pintada, mi palacio, mi casa, siempre pienso en mi casa y la casa de Dios es solamente cortinas, ¿no? Y un tabernáculo nada más. Y David dijo en su corazón, voy a construir un templo, ¿no? Hermoso para Jehová nuestro Dios. Voy a construir un templo cual nunca ha habido para Jehová mi Dios y será la casa de Dios, dijo David. Pero luego, mediante el profeta, Dios le respondió a David y le dijo, tú no vas a construirme un templo, a mí una casa, porque en tu mano hay sangre, ya que David era un peleador, era un guerrero y David había derramado mucha sangre, ¿no es cierto? Como guerrero. Entonces, pero le dijo, tu hijo Salomón, él me va a edificar. Y Salomón, hermano, el hombre que le pidió a Dios sabiduría, ¿no es cierto?
dice que le edificó a Dios un templo hermosísimo. Y ahí pasamos a la segunda transición, de la iglesia en el desierto a la iglesia en el templo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a leer aquí, vamos a leer, dice la Biblia, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, ¿no? La obra de la casa de Jehová, mira cómo le llamaba, ¿no es cierto? Y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, ¿no? Verso 2 dice la Biblia, Jehová apareció a Salomón. Mira, aquí te lo marqué para que esta palabra sea, entre paréntesis, unos 10 segundos, la continuación del tema que te di, un Dios de experiencias. Mira, y Jehová apareció a Salomón la segunda vez, porque en la enseñanza un Dios de experiencias, yo te enseñé que Dios se le apareció a Salomón, se le apareció, hermano, a Salomón en sueños. Pero ahora te doy un versículo donde la Biblia habla que no solo fue una, que Dios se le apareció a Salomón 2 veces. Hermano, ¿no quieres eso? Yo quiero eso, hermano, en el nombre de Jesús. Y dice que Jehová apareció cuando Salomón edificó una casa para Dios. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Dice, verso 3. Y le dijo Jehová a Salomón, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, le dijo Dios. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, dando a entender que el lugar, ¿no es cierto?, que se, el lugar que se construye para que ahí se predique la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es un lugar, hermano, que debe de ser consagrado, apartado, ¿no es cierto?, muy importante. Yo sé que ahora, en esta dispensación, nosotros, no las paredes, nosotros somos el templo de Dios. Pero eso no quita que el lugar donde se predica la palabra, también, hermano, sea un lugar que se respete, sea un lugar que se considere, porque se predica la palabra, porque ahí se ora, se alaba a Dios. Yo recuerdo cuando tenía hace años, antes que nazcan mis hijos, yo tenía una pequeña empresa donde abastecía a farmacias, a mercados y algunas casas, la cual iba tocando y vendiendo. Recuerdo que en una oportunidad vi una iglesia y yo dije dentro de mí, voy a ir y voy a ver si esa iglesia que está ahí quiere comprar ceras, quiere comprar de repente perfumadores, pinesoles, y le voy a hacer una rebaja por cuanto es, digamos, un lugar de Dios, ¿no? Y recuerdo, hermano, que cuando entro, justo estábamos en épocas de mundiales, ¿no? Estaba en el mundial, Perú estaba jugando y el mundial. Y recuerdo que yo entro, hermano, y escucho ahí que alguien estaba adentro escuchando, ¿no? Y para allá, y que para allá, y Cueto, y Cubillas. No me pregunte si eran ellos, sino yo no sé de ningún jugador, ¿no? Y Waldir Sáenz, y no sé, y Perico León, ¿no? Entonces, y estaban ahí, hermanos, yo decía, están mirando el partido acá dentro del templo, dije yo, ¿no? Bueno, ya cada uno con sus pulgas. Porque yo pienso que tenemos casas para eso, o en otro lado, pero dentro del templo poner un televisor y ahí están mirando, pero bueno. ¿Qué resulta, hermano? Pero no veía a nadie en el templo. Y hay congregaciones donde tienen como una cortina para separar, digamos, o cuidar el altar donde está el púlpito y se predica. Pero la bulla venía de ahí. Y cuando yo meto mi cabeza, hermano, para ver, habían hermanos encima del altar, habían arrimado el púlpito, o creo que habían puesto un televisor chiquito encima del púlpito. Y estaban todos alrededor en el altar, hermano, mirando su partido. Entonces, hermano, yo sé que ahora nosotros somos templo, eso yo lo entiendo, pero yo creo que tampoco podemos tomar el lugar donde se predica la palabra, el lugar donde el Espíritu de Dios toca a muchos hermanos, donde alabamos a Dios. No podemos ahora agarrar, y porque ahora somos templo nosotros, no importa, y ahí podemos hacer lo que sea. No va por ahí, hermanos, ¿no? Entonces dice aquí
que cuando ya la iglesia empezó con su templo, Jehová dijo, yo he santificado ese templo, ¿no? La casa que tú has edificado para poner mi nombre, ¿no? Para que mi nombre sea predicado en esta casa para siempre, y en ella estará mi corazón, ¿no? O sea, mi corazón estará en ella. Ahora entendemos, hermanos, según la Biblia, podemos salir, ahora entendemos, claro, Dios siempre, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, Dios no habita ni en templos, ni no habita, pero su presencia sí toca gente ahí. Eso sí, hermano, siempre lo ha hecho Dios. Ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios, pero siempre es bueno valorar el lugar donde se predica la palabra. No, porque no es cualquier lugar, es un lugar que es apartado para que se predique la palabra de Dios. Y es una exhortación que de todas maneras doy para que siempre se respete, para que siempre se valore el lugar donde se predica la palabra de Dios. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. ¿No es cierto? Entonces aquí vemos que la iglesia del Padre, la iglesia de Dios, porque ya dijimos que hay una diferencia entre la iglesia del Padre y la iglesia del Hijo, que somos nosotros. La iglesia del Padre empezó en el desierto. Luego la iglesia del Padre empezó con los templos. Hasta el día de hoy hay templos. Hay templos grandes, templos chicos, aunque sabemos, repito, vuelvo y repito, que en sí nosotros somos ahora el templo de Dios. ¿Es cierto? Muy bien. Pero como ya enseñé, eso no quita que se respete el lugar donde se enseña y se predica la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia en el desierto, la iglesia en el templo. Luego llegaron hasta el tiempo de Jesús. Recuerdo que usted puede leer Mateo 24 y la Biblia habla que los discípulos le dijeron a Jesús, mira el templo de Dios, mira cómo está todo hermoso, ¿no? Y Jesús solamente miraba nada más, ¿no? Jesús miraba solamente porque él sabía que luego no quedaría piedra de ese lugar, ¿no es cierto? Ahora, después que Jesús dio su vida, ¿no? Estoy que le hago toda una línea de tiempo. Después que Jesús dio su vida, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, ¿no? Ya no la iglesia del Padre, que empezó en el desierto, y que fue la iglesia del Padre también con templo, sino Cristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia del Cordero, que es dirigida por el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2. Desciende el Espíritu de Dios. Pedro predica la palabra y en el primer sermón de Pedro se convierten, imagínate hermano, 3,000 personas. Eso me habla a mí de que no es lo bonito que hablemos, ni tampoco es el mensajazo que traigamos, sino el que prediquemos, pero siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque Pedro no es que se trajo un gran mensaje, ¿eh? Habló lo que todos sabían. Y Pedro no era tampoco el mejor orador, ¿eh? Pedro era un pescador. Pero dice que predicó lleno del Espíritu Santo. Y ese día se entregaron 3,000. Luego dice, hermano, que predicó, hermano, por segunda vez Pedro, ¿no es cierto? Y se entregaron 5,000. Imagínate, en una prédica se entregan 3,000. Otra prédica, 5,000, 8,000 en 2 prédicas. ¡Qué tremendo, hermano! Eso es cuando digamos, salimos a predicar, pero no confiando en cosas materiales, no confiando en lo que yo sé, no confiando en mis habilidades, sino confiando en que Dios me use, en que sea Dios usando mi vida. Y ahí es el Espíritu Santo tocando los corazones. Cuando eso ocurrió, hermano, ante tanto crecimiento que la Biblia dice que el Señor añadía cada día, ante tanto crecimiento se añadió al templo, se añadió algo que conocemos y hasta el día de hoy practicamos, el congregar en las casas. Entonces repito, comenzó aquí la iglesia en el desierto, pero la iglesia del Padre. Luego la iglesia del Padre se inició el templo, pero luego en el Nuevo Testamento, cuando nace la iglesia del Cordero, nosotros, ¿no es cierto? Viene lo que es, amado hermano, la iglesia en las casas. Se añade al templo.
templo y casas. Vamos a verlo, vamos a ver esto, hermano, y aquí es donde hay más versículos, ¿no? Y bueno, vamos a esperar que nos alcance el tiempo, al menos para terminar en este punto. Y mañana seguir con la iglesia en las redes, que era un simbolismo y profecía en los últimos tiempos de cómo la iglesia sería como aquel hombre que usa redes para pescar, en este caso pescados, en nuestro caso almas, pero la iglesia usando las redes. ¡Qué tremendo! Y luego viene la iglesia en el cielo. Muy bien, la iglesia en las casas. Vamos a Hechos 2, 41, 42, 46 y 47. Muy bien, entonces 41, 42, 46 y 47. Vamos para allá. Gloria a Dios. No hay nada mejor, hermano, que un cafecito caliente, lo máximo, ¿no es cierto? Lo máximo. Muy bien, Hechos capítulo 2, verso 41, 42, 46 y 47. Muy bien, dice, aquí Pedro es cuando predica, en este capítulo desciende el Espíritu Santo, el Pentecostés, y aquí en este capítulo Pedro predica y se entregan 5,000. Vamos a ver qué pasa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Qué importante, hermano, es el bautismo, ¿no? Hay congregaciones donde tienen, le ponen muchas reglas, ¿no? Muchas reglas para que recién se bauticen. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, y los que creyeron eran bautizados. Y los que creían se bautizaron, ¿no? Así que ya volveremos nuevamente cuando todo esto termine, si Dios lo permite, y no nos lleva al cielo antes, para poder, hermano, hacer un bautismo a todos los hermanos que les falta bautizarse. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadió aquel día del Pentecostés, cuando nace la iglesia, no la iglesia del Padre, que viene desde el desierto, sino la iglesia del Cordero, que es guiada por el Espíritu de Dios. Se añadieron en el primer culto, se añadieron 3,000 personas. ¡Qué tremendo, hermano! Se añadieron 3,000 personas en el primer culto. Verso 42. Y perseveraban. Esta es característica de uno que ha creído verdaderamente. Ya que en estos tiempos, hermano, se suele decir, basta que creas. No, el que cree ya la hizo. Pero la Biblia dice que los demonios también creen. Entonces, hermano, la Biblia habla, dice la palabra de Dios, que los que creyeron perseveraban. Entonces, muy bien, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, note, y los que se convirtieron y creyeron, la iglesia del Cordero, la iglesia, ya no solamente en el templo, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, lógicamente, que aquí está hablando, hermanos, de las casas. Y lo vamos a demostrar, Miren, vamos al verso 46 y 47. Y perseverando, ve que continúa, perseverando, unánimes, cada día, en el templo, ve, en el templo, ahí está la conexión, la iglesia en el desierto, la iglesia del Padre, luego la transición hizo al templo, pero luego ahora la iglesia del Hijo, la transición es templo, pero luego se añade algo más, la iglesia en las casas. Y partiendo el pan, ¿se acuerdan que lo hablamos? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor en el templo y en las casas añadía cada día los que habían de ser salvos. La iglesia en las casas. A veces hay hermanitos que tienen la costumbre de opinar, y a veces cuando opinan ellos no se dan cuenta, pero muy aparte que hablan cosas que no están en la Biblia, causan mucho daño, ¿no?
Yo espero siempre que cuando haya gente que hable cosas así, espero que sea gente que hable por ignorancia, porque si es por maldad, Dios les va a tomar en cuenta. Por ignorancia, pero siempre es bueno leer un poco la palabra. Hay hermanitos que a veces dicen, no, la iglesia no es en una casa, ¿no? Porque esa es la casa del hermano. La iglesia tiene que ser en un local, esa es la iglesia, en un templo. Pero ya aprendimos que los templos ahora somos nosotros, aunque eso no quita que tenemos que respetar y considerar el lugar donde se predica la palabra. Pero hay hermanitos que a veces menosprecian las congregaciones como nosotros, que congregamos en un local, en un templo, ¿no? Simbólicamente hablando, pero también congregamos en las casas, ¿no es cierto? En las casas. Y hay hermanitos que a veces han opinado y han dicho, no, eso no es bíblico, la iglesia, no, ¿cómo va a ser la iglesia en una casa? Pero aquí vemos que cuando nació la iglesia, ¿no es cierto? Se añadió templo y casas, ¿no? Aquí dice, ¿ves? Cada día. Vamos a ver otro versículo de la Biblia, por favor. Otro versículo de la Biblia. Muy bien. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 5:42. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hechos 5:42. Mira, dice, en el capítulo 5, Pedro predica su segundo sermón. En el capítulo 2, Pedro predica su primer sermón. ¿Cuántos se convirtieron? Así es, 3,000. Ahora Pedro predica su segundo sermón. ¿Y cuántos se convirtieron aquí? 5,000. ¡Qué tremendo, hermano! 5,000. Y dice la Biblia, a ese gran crecimiento, porque no puede haber un templo que alcance para meter a tanta gente, dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas. Entonces ya aprendimos, la iglesia en el desierto, así empezó, la iglesia del Padre, la iglesia, después de la iglesia en el desierto, ¿cuál venía? La iglesia en el templo, ¿no es cierto?, con Salomón, y ahora la iglesia en las casas, que es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no es cierto? La iglesia en las casas, en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, cuando un hermanito te diga a ti que no, que esa es la casa de un hermano, ¿y quién no sabe que es la casa de un hermano? Pero según el modelo bíblico se está predicando la palabra de Dios. Ahora, es interesante que la Biblia dice ahí, y todos los días. Hay hermanitos que piensan que en nuestra congregación solamente hacemos culto martes, jueves, sábado y domingo. Pero eso no es así, ¿no? En nuestra iglesia, lunes solamente no hay nada. Pero en sí, martes, bueno, hasta donde, antes de la pandemia, martes es células. Miércoles, escuela ministerial, abierta para todos. Ahora, el que tú no hayas ido, ese es otro tema. Pero sí había culto. Solo que hay hermanos que no participaban. Pero es abierto, todos podían entrar. Miembros nuevos, es una preparación. Catartizo, ¿no? Una preparación ministerial. Jueves, célula. Viernes, habían seminarios de jóvenes, de matrimonios. Solamente que algunos tampoco iban, pero habían seminarios. Sábado, célula. Domingo, habían cultos. ¿Ve? Solamente los lunes no habían nada. Entonces, hermano, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces es importante. Muy bien. Otro versículo. ¿Qué dice la Biblia? Vámonos a Hechos, capítulo 10, verso 24 y del 44 al 46. Hechos, capítulo 10, verso 24 y del 44 al 46. Vamos para allá. Ahora, yo quiero contarte algo, porque estamos aquí aprendiendo, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo está orando. Por eso prepárate para glorificar al Señor en breve. Hay que glorificar al Señor. Prepárate para glorificar al Señor cuando acabe este punto para seguir luego predicando. Cuando Pedro predicó en su primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Muy bien. ¿Y en el segundo sermón? 5,000. 5,000 más 3, 8,000. Mira,
8.000. Ahora, por eso de que no podían entrar todos en un templo, sino templo y las casas. Ahora, pero te comento, la gente que se convertía primariamente eran judíos. Los apóstoles que predicaban eran judíos. La gente que se añadía eran judíos. Hasta que llegó el capítulo 10 y aparece un hombre llamado Cornelio, que se le aparece un ángel, y ese hombre llamado Cornelio, dice la Biblia, que el ángel le dice, haz llamar a Pedro. Pedro no quería entrar, pero luego, por una revelación de que el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, Pedro entra. Entonces Cornelio había invitado a todos sus amigos y familia, pero ya no eran judíos, eran gentiles. Y ahí nace la iglesia gentil en sí, ¿no? La iglesia gentil, como nosotros, no tanto judíos. La iglesia empezó judía, pero hermano, se hizo gentil, se abrió la puerta para todos, los que eran de nación judía o los que no eran de nación judía. ¿No es cierto? Gentil. Entonces, pero adivina, ¿no? Digamos, a ver, te pregunto, pero ¿cómo ocurrió esto? Que los gentiles entraron. ¿Fue por el templo? No fue en el templo. ¿Sabes dónde fue, hermano? Fue en una casa. En una casa fue. Por eso, aquellos hermanos que menosprecian y dicen, no, que la casa no es iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia no es ni un templo, ni una casa, ni un local. La iglesia somos nosotros. Pero la iglesia puede estar en una casa o puede estar en un local. La iglesia somos nosotros. No hay que menospreciar, porque hay algunos que les gusta señalar, meter el dedo, y eso no es correcto, ¿no? Y especialmente cuando va en contra de la palabra. Muy bien. Dice, mira, 24 al 26, ¿no? Dice, al otro día, hablando de Cornelio, ¿no? Dice la Biblia, al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, a Pedro lo estaba esperando para que predique, ¿no? ¿Y cómo lo estaba esperando? En su casa. Atento, tú puedes leer en tu casa todo el capítulo. Lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos. Todo hermano que quiera que en su casa se predique la palabra, no solamente es prestar su sala y que el líder traiga invitados. Todo dueño de casa debe de invitar a sus parientes, a su familia, y también debe de invitar a sus amigos y vecinos. Esa es la estrategia de una célula. Muy bien, seguimos. Entonces dice, ahora vamos al verso 44 al 46, ¿no? Muy bien. 44. Mientras aún hablaba Pedro, ¿en dónde hablaba Pedro? En la casa de Cornelio, no en el templo, en la casa. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿En dónde, pastor? ¿En el templo? No, en una casa. Por eso que en una célula la gente puede ser llena del Espíritu Santo. Por eso que en una célula pueden haber sanidades. Por eso que en una célula pueden haber milagros. Por eso que en una célula pueden pasar cosas sobrenaturales. Siguiente versículo, 45. Y los judíos, fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, atónitos, de que también sobre los gentiles, aquí inició, hermano, la iglesia gentil, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban el nombre de Dios. O sea, atento por acá, por favor, hermano, atento, volvamos a la diapositiva, atento por acá, o sea, que lo que pasó en Hechos capítulo 2 con los judíos, hermano, ocurrió y se repitió lo mismo en una casa, en la casa de Pedro. Entonces, hermano, eso que está ahí es palabra de Dios. Esto a mí me habla de que no tenemos que menospreciar, hermano. Mire, yo he ido a células, hermano, donde cuando yo he entrado han estado adorando al Señor
y yo he entrado, hermano, es la casa de un hermano, pero han estado los hermanitos ahí en un culto de célula. Yo he entrado y he sentido la presencia de Dios y me he quebrantado y he llorado, hermano, porque la presencia de Dios puede tocar en un culto de célula. Por eso qué privilegio es que un hermano preste su casa como célula. Mira, vamos a seguir hablando. Vamos por favor, claro, chévere porque seguimos ahí. Vamos a Romanos 16, del 3 al 5. Vamos para allá. Romanos 16, del 3 al 5. Romanos 16, del 3 al 5. Vamos para allá. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hablando de Priscila y Aquila. Priscila la mujer, Aquila su esposo. Saludad, dice Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice, que expusieron su vida por mí, hablando de Aquila y Priscila, a los cuales no solamente yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Atento por acá. 5. Saludad también, atentos, a la iglesia de su casa. ¿De la casa de quién? De Aquila y Priscila, ¿no es cierto? De Aquila y de Priscila. Entonces, hermano, aquí vemos que dice saludad a la iglesia. Se llama iglesia, pero en una casa. En una casa. ¿Se da cuenta? La iglesia empezó, ¿en dónde empezó? Empezó en el desierto, la iglesia del Padre. Luego fue la iglesia en el templo, ¿no es cierto? La iglesia del Padre. Hasta estos tiempos, hasta los tiempos de Jesús, templo. Pero luego la iglesia del Hijo se añadió las casas. Por eso que hoy trabajamos templo y casas. ¿Ve? La iglesia en las casas. Es interesante poder preguntar, ¿quiénes son aquellos que sienten prestar su sala? Porque ni siquiera es su casa, su sala. Porque no es de que los hermanos van a entrar a tu patio, van a entrar a tu cuarto, al cuarto de tus hijos. No, es a la sala nada más, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que sienten prestar su sala, como ahora lo hacemos aquí? Mira cuánta gente escucha la palabra de Dios, hermano. Cuánta gente se conecta, aprende la palabra, porque aquí estamos, hemos habilitado un pedazo de mi sala para predicar la palabra. ¿Quiénes son los hermanos que sienten prestar su sala como Aquila y Priscila? No son todos, hermanos, porque no todos tienen un corazón así. Miren, vamos a bajar, por favor. Vamos a bajar. Acá. Priscila y Aquila. ¿Sabes qué significa este nombre, Priscila, el de la mujer? Significa anciana. Anciana. Entonces, yo sé que estás pensando. Pero pastor, yo no soy vieja, yo soy muchacha, pero tengo mi casa, quiero prestarla. No. Se refiere a anciana como una mujer madura. Tú puedes ser jovencita, puedes ser muchacha, pero si tú eres madura en Cristo Jesús, tú sentirás ese amor de decir, me conviene prestar mi sala para Jehová mi Dios. Me conviene que se predique la palabra de Dios en mi sala. Me es bueno prestar mi sala. Pero si tú eres inmadura, inconstante, si tú eres solamente una oidora, alguien que va, escucha, participa, pero no eres madura, no sentirás lo que ellos sintieron para prestar su sala para el Señor. Y Aquila, ¿sabes qué significa Aquila, hermano? Aquila significa águila. Tú sabes, hermano, que los cristianos tienen dos, simbolismos. Uno es oveja. Pero la oveja no vuela, la oveja está en la tierra, se sujeta, come pasto, toma agua, oye palabra, pero en la tierra. El águila, que también son los cristianos, eso sí, ellos vuelan. Y esto habla de cristianos que no solamente congregan, que no solamente oyen la palabra, sino que crecen, avanzan, conquistan. ¿Quiénes son los que prestan su sala para el Señor? A veces ni siquiera son las ovejas, sino los que tienen la madurez de Priscila y que son creyentes águila.
han crecido y entienden, me conviene que en mi casa haya célula, para que mi esposo escuche la palabra, para que mi esposa escuche la palabra, para que mis hijos escuchen la palabra, para que mis vecinos se conviertan, para que el borracho del barrio tenga donde congregar, para que el drogadicto del barrio pueda escuchar la palabra de Dios. Conviene el prestar mi sala para el Señor. ¿Qué días son los cultos, mi pastor? Los jueves y los sábados. Ya, lo presto. De 8 a 9, ¿no? Sí, de 8 a 9. Ya, lo presto para mi Señor. Entonces yo tengo la madurez para antes de las 8. Desde las 7:30 estar ya acomodando, dejarlo todo bonito y ya los hermanos vienen y viene el líder y nos predica la palabra, nos despedimos y bendiciones. ¿No? En vez de que me vaya a otro lugar, en mi salita y mi familia se convierte para el Señor. Pero no todos tienen la madurez, Priscila, ni tampoco tienen la visión y el crecimiento, Águila. Otro texto, por favor. Volvamos aquí. Algunos dirán, no, pero casualidad lo de Aquila y Priscila. ¿Casualidad? Mira, vamos por favor a 1 de Corintios 16, 19. Hablando del mismo Aquila y Priscila. 1 de Corintios 16, 9. Gloria a Dios. Ahí está. Vamos, hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, ya estamos terminando, no te preocupes. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, para que veas que no es equivocación, con la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿quiénes son los que prestan su sala para el Señor? ¿Quiénes son los que prestan? Los que tienen la madurez, como lo tiene Priscila, la madurez, y los que han crecido, han desarrollado como Aquila. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Muchas gracias, hijita. Qué tremendo. ¿Qué te parece si damos fuertes glorias al nombre del Señor? ¿Qué te parece si glorificamos al Señor, que ya estamos en lo último ya? Y la otra parte lo veremos el día de mañana. Vamos a glorificar el nombre del Señor. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. Palmas al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy con mis hijas aquí, hermanos. Mi hija mayor, Reinita, que es la que me ve la tecnología, y mi hija menor, que es la que me ayuda aquí a limpiar y la que me pasa el agua también. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a, en este momento, a ver el siguiente versículo, por favor. Gloria a Dios. Vamos a ver en este momento, entonces ya hemos hablado, y vamos a ver ahora aquí un par de versículos más y terminamos. Vamos a ver Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 4:15. Gloria a Dios. Mira, dice la Biblia, Pablo dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, ellos se congregaban en la casa de quién, y se le llamaba iglesia. ¿En la casa de quién? En la casa de Ninfas. ¿Sabes qué significa Ninfas, hermano? Vamos a apretar aquí, hija. Vamos a apretar aquí. Mira, yo sé que no puedes verlo, pero yo te lo voy a contar. Estas son las notas que tengo de cada versículo. Ninfas es una palabra griega que significa consagrado o también significa novio. Volvamos por favor, hijita. Consagrado o novio. Podríamos decirlo así. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y al consagrado que prestó su casa para que sea iglesia o se predique la palabra. Saludar a, ya no el consagrado, sino al novio o a la novia. ¿Cómo que novio, novia, mi pastor? El que realmente es hijo de Dios es la novia de Jesús, la novia del Cordero. Saludar al consagrado, a la novia del Cordero, el cual prestó su sala para el Señor, para que haya iglesia en su casa. Padre Santo, qué tremendo. ¿No te gustaría prestar tu sala para el Señor?
¿No te gustaría tener el privilegio que yo tengo aquí, desde mi sala, el compartir la palabra de Dios? Que un líder vaya a tu sala, que tus hijos escuchen la palabra de Dios, que tus nietos, sin necesidad de ir a una iglesia, la iglesia vaya a tu casa y que puedan escuchar. Y por más que digan, no, yo soy ateo, yo soy gnóstico, pero la palabra se escucha en toda la casa y Dios comienza a tocar la vida y del vecino, de la vecina, del barrio. ¿No te gustaría? Pero ese solamente es para águilas, ese es para mujeres ancianas. Ese solamente es para gente consagrada que dice, un momentito, si yo tengo una casa, por más que la alquile, o por más que esté en un cerro, o por más que sea 4 esteras, o que sea de repente tierrita, pero si yo tengo algo es porque Dios me lo ha dado. Y yo no puedo pues negarle a Dios. Y si le niego a Dios, entonces ya sería cara dura. Señor, bendíceme, Padre. No. Hay una ley que dice, no, lo tuyo es mío, pero también lo mío es tuyo. Porque si yo te digo a ti, por ejemplo, lo tuyo es mío y lo mío es mío, no te va a gustar. Bueno, muchos tratan así a Dios. Señor, lo tuyo, dámelo. Lo tuyo, soy tu hija. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, pues hermano. Entonces, si yo quiero que lo tuyo sea mío, entonces lo mío es tuyo, Señor. Gloria a Dios. Vamos por favor y vamos terminando. Vamos a ver el último, que es Filemón 1:2. Filemón 1:2. Vamos a buscarlo en la Biblia, por favor. Muy bien. Filemón 1:2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo del verso 1, ¿ya? Dice... Pablo, prisionero de Jesucristo. Mira qué tremendo. Y el hermano Timoteo, al hermano Filemón. Aquí le van a hablar a Filemón, que era el amo de Onésimo, que era un esclavo Onésimo. Le van a hablar a Filemón. Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Verso 2, nota. ¿Qué le dice a Filemón? Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Pero le están hablando a Filemón. Dice, a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en tu casa. Entonces, Filemón también era alguien que tenía en su casa una célula, que prestaba su sala para el Señor, para que se predique la palabra de Dios. Así como Cornelio, donde nació la iglesia gentil, para que la presencia de Dios visite tu sala. La iglesia que está en su casa. Ahora, ¿qué significa Filemón? Vamos a verlo por favor aquí. Filemón, vamos a entrar aquí. Ahí está. Esas son mis notas que tengo yo como pastor. En cada versículo tengo notas. Y bueno, Filemón es un nombre griego que significa amoroso. Ah, qué bonito, ¿no? Amoroso. No significa... alguien, ¿cómo se dice? No sé, no podría decírtelo, pero es alguien amoroso, ¿no? Es alguien, segundo, afectuoso. O sea, hermanos como Filemón son los que sienten en su corazón prestar su sala para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque son amorosos, sienten amor para Dios. Y sienten amor por el prójimo. Porque uno puede salir, hermano, por ejemplo, con su Biblia, ¿no? Uno puede salir con su Biblia, oh, su Padre Santo, pero de tu casa, de tu barrio, ¿no? Y saludes o no saludes. Pero otra cosa es que tengas el amor a tus vecinos, tus amigos, que ahí mismo puedas invitarlos para que escuchen la palabra de Dios. Solamente los Filemones prestan su sala para el Señor, amorosos, afectuosos. Volvamos a la diapositiva, por favor. Por eso yo felicito a mis hermanos que han prestado su sala para el Señor, mis hermanos dueños de casa, de las más de 30 células que tenemos y que prestan su sala para el Señor. Pero sé que hay un grupo de 10 hermanos que se van a unir a este grupo de 30. Así que bienvenidos, porque cuando todo esto acabe, vamos a hacer un lonche.
para poderles agradecer y poder con ustedes tomarnos una foto, sentarnos en una mesa, compartir con hermanos amorosos y afectuosos. Se viene eso, prepárate, ¿no es cierto? Con hermanos dueños de casa, ¿no? Entonces, hermano, vamos terminando, quiero decir lo siguiente. La iglesia empezó en el desierto, según Hechos capítulo 7. Empezó en el desierto. No te preocupes, que esta imagen te la vamos a obsequiar al acabar la enseñanza en el grupo La Gloria de Dios. Comenzó en el desierto, pero esta iglesia no somos nosotros. Nosotros somos la iglesia del Cordero. Esta es la iglesia del Padre. ¿Ya? Luego de eso, construyeron un templo con Salomón, ¿no? Pero también la iglesia del Padre, el templo de Salomón, ¿no es cierto? Luego de eso, ¿no es cierto? Vino Jesús, ¿no es cierto? Vino Jesús. Y cuando Jesús ascendió y descendió el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Pedro predicó y nació la iglesia que somos nosotros, la iglesia del Cordero que somos nosotros. Entonces, allí se añadió por el templo y por las casas. La iglesia en el desierto, la iglesia en el templo, la iglesia en las casas. Y ya te he enseñado, no todo, hay más, descúbrelo tú, pero te he enseñado la mayoría de versículos donde habla y la iglesia en su casa, la iglesia en su casa, la iglesia en su casa. Porque la iglesia no es un templo grande, un local grande, ni tampoco son paredes. No, la iglesia somos nosotros y ahora nosotros somos el templo de Dios. El día de mañana vamos a aprender que la iglesia también será comparado a un pescador que pesca o gana almas usando las redes. Y es interesante que ahora nos ha tocado a nosotros vivir eso. Nos ha tocado ser la iglesia en las redes. Pero esta es la penúltima transiciones de la iglesia. Esta es la penúltima, porque la que sigue después de esta es la iglesia en el cielo. Vamos en este momento a prepararnos. Yo te hago una pregunta. ¿No te gustaría ser alguien que tenga el privilegio de prestar tu sala para el Señor? Yo sé que sí. Préstale tu sala para el Señor. Yo estaré enviando un líder y ese líder va a predicar allí. Tu familia va a escuchar la palabra, tus vecinos van a oír la palabra. Y tú serás bendecido sin salir de casa. Solamente los domingos iremos al local, el templo. Luego de eso, yo tengo visitas. Y luego de eso me tocará y podré visitarte en tu casa. Y compartir la palabra de Dios en tu casa. Mira qué privilegio. Así que ora al Señor, dile, Señor, yo quiero ser, si eres mujer, dile, yo quiero ser como Priscila, quiero ser una mujer madura, que ponga las cosas de Dios primero. Yo quiero ser como Aquila, no solamente una oveja que oiga, que mire y que coma pasto. Yo quiero ser un águila que ha crecido y entiende la voluntad de Dios. Yo quiero ser como ninfas, consagrado, ¿no es cierto? Consagrado, novio. Yo quiero ser como Filemón, afectuoso, amoroso para mi Señor antes de irme con Él. Así que ahí en tu lugar tenemos un número de contacto que al final también se va a poner. Puedes, no importa dónde vivas, si vives en el cono norte, en el cono sur, en el Callao, aún en provincias, podemos tal vez poco a poco visitarte para hacer la obra de Dios. Recuerda, esto no es un bien ni para mí ni para ti, es un bien para aquel que nos dio la vida y que te dio lo mucho o lo poco que tengamos, Dios.